Por el favor divino, hoy ya estamos en la última porción de Hebreos capítulo 10, versículos que van del 32 al 39. Ya hace un buen tiempo que el Señor nos está concediendo etapa tras etapa, ir avanzando en este libro precioso, lleno de riquezas, lleno de figuras, pero por sobre todo tan lleno y saturado de la persona y obra de Cristo. Y el efecto que tiene que producir esa obra de Cristo y esa máxima revelación en el creyente. ¿Qué es lo que tiene que producir en el creyente ver a Cristo? ¿Qué es aquella respuesta que el creyente debe tener a partir de esa iluminación de haber visto a Cristo? Esa es la pregunta que debe responder el sermón que hoy vamos a estar compartiendo. Y para ese efecto, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. Dice así: pero recordad los días pasados, cuando, después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público, en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran así tratados. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hermanos, hasta acá el autor de Hebreos ha venido desarrollando una gloriosa exposición sobre la suficiencia y sobre la superioridad de la persona de Cristo. Y a partir de Hebreos 10, 19 nos exhorta a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a mantener firme nuestra esperanza y a considerar cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero justo después, en los versículos 26 al 31, lanza una advertencia severa contra el pecado voluntario de la apostasía, el pecado voluntario de retroceder, habiendo profesado la fe en el glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, retroceder para perdición. Y un versículo fulminante que nos muestra lo trágico, lo grave y lo espantoso que es, o lo espantosa que es la consecuencia de ese pecado en particular que tanta advertencia da el autor a los hebreos. Dice: porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquel que ha creído en Cristo verdaderamente, que ha sido regenerado, que ha participado de la verdadera iluminación y la nueva vida, los brazos del Padre son su refugio. Pero aquel que falsamente ha profesado la fe en Cristo y que retrocede y se aparta para siempre, ese, mi hermano, cae en las manos del Dios vivo,
pero para destrucción y para juicio. Y ahora en los versículos 32 al 39, el autor equilibra esa advertencia tan contundente con aliento. Alienta, recuerda a los creyentes su perseverancia pasada, les anima a no perder la fe y reafirma su identidad como hijos de Dios que no hacen ¿qué cosa? Retroceder. Este pasaje, hermanos, es un llamado urgente, pero también tierno a una fe perseverante, la fe que no retrocede hasta ver su gloria. Y ese es el título del sermón de hoy, la fe que no retrocede hasta ver su gloria. Y en este pasaje que hemos leído, el tema dominante es la perseverancia. Y curiosamente, la forma en que se presenta el texto es tan didáctico porque se da en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Y así también el sermón de hoy se divide en 3 encabezados. Número 1, la perseverancia recordada, que va de los versículos 32 al 34. Número 2, la perseverancia que resiste, 35 al 36. Y número 3, la perseverancia recompensada, 37 al 39. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la perseverancia recordada? Justamente nos referimos a lo que dice el texto, a esa ayuda a memoria que lanza el autor a los hebreos tratando de conmover a su audiencia original que estaba con un riesgo y con la tentación de volverse atrás a las sombras del judaísmo, habiendo ya abrazado la fe en Cristo. Y les recuerda, pero recordad los días pasados, cuando, después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Y avanza diciendo, por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, le está diciendo lo que pasaron ya. Y por otra parte, siendo compañeros de los que eran así tratados, o de los que eran tratados así. ¡Qué fuerte! Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros una mejor y más duradera posesión en los cielos. Qué hermoso recordar esa realidad, qué hermoso llamado a la memoria espiritual. Y el Espíritu Santo aquí, por medio del autor a los hebreos, invita al pueblo didácticamente a mirar hacia atrás. No mirar hacia atrás para volverse a la sombra, para retroceder. No, sino para cobrar ánimo, para tomar impulso hacia el avance. Y tampoco no para vivir de historias pasadas, sino para recordar con humildad lo que Dios hizo en ellos y a favor de ellos y cómo ya lo sostuvo en tiempos difíciles. Recordad, recuerden, qué palabra tan poderosa. En la Escritura, recordar no es simplemente un ejercicio nostálgico. ¡Ay, qué lindos tiempos aquellos! ¡Ay, qué gusto antes cuando estaba en tal o cual situación! No, es un acto espiritual en el cual se recargan las baterías de la confianza, se renuevan la confianza mirando y viendo lo que Dios hizo ya. Para poder recordar la fidelidad de Dios y que Él sigue siendo el mismo. Así como Israel debía recordar cómo el Señor le sacó de Egipto. Así como el salmista recuerda en el día de la angustia, en el Salmo 77,
los años de la diestra del Altísimo. Como dice el Salmo 77, 10 al 11, y dije, enfermedad mía es esta, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Qué hermoso y qué útil es recordar para que se pueda ver el carácter fiel del Señor y cómo su diestra mantiene a los suyos en la marcha. Así también el cristiano debe mirar atrás para ver cómo el Señor le sostuvo en el valle, en la noche, en la prueba. ¿Y qué recuerdan ellos? ¿Qué recuerda esta audiencia original? Recuerda una época que después de haber sido ellos alumbrados por el Evangelio, es decir, después de recibir el Evangelio con una fe genuina, verdadera, cuando comenzó la vida cristiana, y después, ¿qué brotaron? Los espinos. ¿Acaso el creer en la persona de Cristo, la conversión y el caminar, esa marcha en pos del camino de Cristo no trae luchas y aflicciones? ¿Acaso hay un botón mágico que al creer en Cristo se aprieta ese botón y todos los problemas desaparecen? Claro que no. Hay oposición y de eso trata de hacerles recordar el autor a los Hebreos. La conversión ahí, hermanos, no trajo aceptación social, ni alfombras rojas, ni flores, sino que trajo lucha, aflicción, persecución, padecimientos, a tal punto de que habla de que el oprobio fue como un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Y el lenguaje acá es bastante gráfico, porque la palabra griega que dicen los eruditos de espectáculo apunta a como si fueran puestos en escena en un teatro. El mundo les miraba y se burlaba, y sus penas se convertían en ¿qué? En entretenimiento para sus enemigos, pan y circo para sus enemigos. Fueron expuestos públicamente a la humillación. Sufrieron oprobio. ¿Y qué viene a ser el oprobio? Viene a ser la deshonra, vergüenza, insulto. Y habla también el texto de aflicción, depresión, persecución, pérdida, dolor. Hasta acá nosotros vemos un panorama de disfrute. Vemos acá tu mejor vida ahora. La respuesta es no. Y esto nuestra audiencia original lo sabía muy bien, y el autor a los Hebreos lo sabía muy bien, y la historia y la vivencia confirmaban ¿qué cosa? Confirmaban la aflicción y la oposición que traía el creer en Cristo. Y sin embargo, no negaron a Cristo, no se escondieron, no se avergonzaron del Evangelio. A pesar de toda esa oposición, siguieron adelante soportando con valor. Hermanos, esto es perseverancia verdadera. No solo resistir el dolor, sino permanecer en la verdad cuando esa verdad cuesta tan caro. Pero el autor va más allá. Ellos no solo resistieron su propio sufrimiento, sino que se solidarizaron encima otra vez con otros, se identificaron con otros que estaban padeciendo, se solidarizaron. Y el texto dice, siendo compañeros de los que eran tratados así. Hasta acá nosotros vemos evidencias potentes de lo que puede significar la iluminación verdadera y la fe verdadera, que se identifica
con aquellos que profesan la misma fe y que lucha y que permanece a pesar de las dificultades. Y qué belleza. No se desentendieron de los demás. No dijeron, mejor me alejo, qué peligro para mí. No, yo no quiero pasar por eso. Ellos no actuaron como Pedro en la noche que Jesús fue entregado. Al contrario, ellos se hicieron, como dice el texto, compañeros, partícipes voluntarios del dolor ajeno. Y no solo esto, dice, tuvisteis compasión de los prisioneros. En el mundo romano, visitar encarcelados por su fe era arriesgarse a ser identificado como uno de ellos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos eligieron el riesgo. Ellos eligieron ese riesgo por amor a aquellos que han sido engendrados por Cristo. Era una fe que desembocaba en obediencia, una fe que se hacía carne, que se hacía realidad consecuente, una fe que tenía compasión, una fe que miraba a Cristo preso por nosotros y no temía compartir su cruz. Eso era lo que había en el corazón de aquellos que fueron verdaderamente iluminados y que pasaron por ese escenario tan difícil, que no tenían miedo a la oscuridad. Y luego viene una de las declaraciones más sorprendentes, hermanos, del pasaje. Aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Y eso sí ya es fuerte para nosotros, porque imagínense, dando un ejemplo cotidiano, tu moto, tu auto, tu bici, que tanto te costó comprarlo, que significa el tiempo que invertiste en tu trabajo, lo que sea, tu casita, tus efectos personales, lo que sea. Qué duro que te despojen, aunque todo tu patrimonio sea un 5.000 guaraní para tu pasaje. Qué duro que te saquen todo eso, ¿verdad? Y acá el texto refleja la realidad pasada que estos cristianos de trasfondo judío perseguidos tenían que recordar. Recuerden que ustedes hasta perdieron sus cosas con gozo en el corazón. Recuérdenlo. ¿Y quién se alegra cuando se le quitan las cosas? ¿Quién se alegra? Solo aquellos corazones que están firmemente puestos en la herencia verdadera. Solamente esos, porque ellos saben que las pérdidas en este mundo no son nada comparadas con los tesoros celestiales. Y eso, ¿verdad? Ellos lo entendían muy bien. Sabiendo que tenéis, dice el texto, para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Y ahí está el secreto. Una fe que mira el porvenir, una fe escatológica, una fe que sabe que en el porvenir hay maravillas, las maravillas eternas y recompensas eternas en Cristo. Ellos sabían con convicción plena que lo que tenían en Cristo era mejor en calidad y también más duradero en eternidad. La casa podía quemarse, los ahorros podían ser confiscados, las propiedades podían ser saqueadas, pero nadie podía tocar su herencia en los cielos. Nadie podía robarles la gloria que estaba brillando delante de ellos y en sus corazones, esa gloria del Cristo Salvador que compró una eternidad de gozo y plenitud para cada uno de los que ha creído. Ahora quiero llamarte a una reflexión. Quiero llamarte a un análisis o a una evaluación de tu memoria. ¿Recuerdas tú también? ¿Recuerdas cuando te convertiste? ¿Cuán dispuesto estabas para seguir a Cristo? Con emoción, con gozo, con plenitud, con convicción.
Sigue tan vivo, sigue tan potente y entregado ese primer amor. ¿Seguís amando a Cristo así hoy? Buscando cada oportunidad en su presencia, con su palabra, en comunión con Él, compartiendo con tus hermanos con gozo. Por otra parte, has sido tentado a avergonzarte del Evangelio por el rechazo del mundo. Este texto te llama a volver al gozo de una fe valiente y obediente. Y por otra parte, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué tesoros hay en tu corazón? ¿Está apuntando la brújula de tu corazón hacia la posesión temporal o hacia la herencia eterna? ¿Cuánto estás dispuesto a perder por la causa de Cristo? ¿Cuánto estás dispuesto? Y los bienes, hermanos, no son solamente lo único que se puede y se debe dar por la causa de Cristo. ¿Cómo está el tiempo que invertís para el Señor? ¿Cómo está el servicio que invertís para el Señor? ¿Cómo están los pensamientos que invertís para la causa de Cristo? ¿Cómo está todo el conjunto de cosas que Dios puso en tu mano como posesión, como mayordomo? ¿Cómo estás ejercitando la renuncia a favor de los tesoros eternos? ¿Dónde está tu corazón? Queridos hermanos, el autor a los Hebreos nos dice: no olviden lo que Dios ya ha hecho en ustedes. No pierdan la memoria de la gracia. Porque esa memoria de lo que Dios hizo ya, eso, hermano, es combustible para que sigamos nosotros marchando. Y esa memoria, el autor a los Hebreos sabía que era combustible para aquellos que estaban padeciendo la persecución. Esa memoria, hermanos, debe mantenerse en pie y no ser borrada jamás. Y eso nos lleva al segundo encabezado: la perseverancia que resiste. La perseverancia que resiste. Hebreos 10, 35 al 36 dice: por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. ¡Qué motivación! Porque tenéis necesidad de paciencia, para cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la primera expresión que nosotros vemos ahí? Por tanto. Yo ya les di esto. Ahora, por tanto, conecta directamente mostrando: si Dios les sostuvo antes, si resistieron las aflicciones, si amaron a los prisioneros, entonces, lógico, no abandonen ahora su confianza. Y desechar, la idea que nos da es arrojar lejos, desechar como algo inútil. Lo opuesto a abrazar con firmeza la confianza y plenitud en Cristo. No desechen su confianza. Esa confianza tiene muchísimo valor en el presente, así como lo tuvo en el pasado. En otras palabras, el Espíritu nos dice: no sueltes tu confianza, es tu bien más precioso. ¿Y qué dice el texto? Que esa confianza tiene gran recompensa. Esa confianza vale, porque Cristo vale, es superior a todos los tesoros de este mundo. Y Él vale cada aflicción, cada lucha, cada oposición, cada marginación, cada confiscación, cada burla, cada todo. Ahora, la palabra recompensa. Acá no hay legalismo ni evangelio de méritos, que por cierto esa expresión es completamente, digamos, autorrefutatoria.
se autodestruye. Un evangelio con méritos, yo compro o yo hago algo para ser salvo, o Cristo hizo todo para que yo sea salvo. Cristo hizo todo para que yo sea salvo. Sin embargo, las recompensas son una muestra de la gracia de Dios. Las recompensas son aquellas bendiciones que Cristo, en virtud del nuevo pacto, el pacto de gracia, cumpliendo el pacto de obras, Cristo compró para los suyos. Esas son las recompensas, no recompensas de lo que el cristiano por sí mismo hace. Porque ¿qué dice la palabra? Separados de mí nada podéis hacer. Esas recompensas son las gratificaciones eternas que Cristo con su sangre compró y pagó para los suyos. ¿Y cómo no resistir este valle de sombra, este camino espinoso y pedregoso, si hay un porvenir tan glorioso por sus méritos? La perseverancia que no se suelta, hermanos, de Cristo va a ser coronada con esa promesa ya consumada, ya hecha realidad, su presencia gloriosa y nuestra presencia delante de Él. La herencia eterna, ser participantes del gozo eterno para siempre. Y luego dice, porque tenéis necesidad de paciencia. Ven cómo antes estábamos mirando hacia atrás para ver lo que Dios hizo y ahora nos exhorta y exhorta a la audiencia a tener en el presente esa mirada y ese deseo y disfrutar de la motivación tan preciosa de todo lo que Cristo tiene para los suyos. Pero necesitan paciencia. Dios sabe que en este peregrinaje se necesita que esa fe sea continua, esa confianza sea continua y esa dependencia de Él también sea continua. Y es una dependencia bastante segura. Porque ¿acaso Dios no va a cumplir con las promesas de sostener a los suyos? Si lo sostuvo hacia atrás, ¿cómo no les va a sostener ya ahora? Pero hay que tener esa confianza en oración, en dependencia. Señor, aumenta nuestra fe, como decían los discípulos. Necesitamos esa fe que continúa y que camina con paso firme en medio de la niebla, cuando la carne quiere rendirse y cuando el mundo presiona para abandonar. Y el texto dice, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Obtener la promesa, haber hecho la voluntad de Dios. Y uno dice, yo soy débil, soy frágil, veo este camino difícil, veo la ley de Dios, veo su santidad, veo las demandas diarias, veo que me acobardo. ¿Ahí qué hago? Veo que mi carne internamente me hace luchar. Externamente hay oposición de afuera. ¿Qué hacer ahí? Confiar en la promesa, mirar a Cristo, suplicarle misericordia y seguir avanzando. Porque los que son de fe no retroceden para perdición del alma, sino que avanzan hacia la promesa. Y no hay otro camino hacia la gloria que esa obediencia perseverante en dependencia. No se trata de obras para merecer, sino de fe que se expresa en esa obediencia continua, aunque cueste. Ahora, esta confianza actual, ¿sentiste alguna vez que se debilita? ¿Sentís que tu confianza es como una llama que se quiere apagar? Como que tu mente se nubla y dice, no puedo más. Es momento de aferrarse a Cristo. ¿Estás cansado de esperar? El Espíritu lo sabe.
Y ¿sabes qué? No estás solo. No estás solo. ¿Y cómo estás haciendo la voluntad de Dios hoy? Perseverar no es solo perseverar, es obedecer continuamente en lo que ya sabes que Dios te ha mandado. El corazón que ha sido verdaderamente iluminado y que es sostenido verdaderamente por la gracia de Dios, naturalmente busca agradarle a Dios en todo. Y este texto tan precioso es tan precioso y es tan noble porque muestra que en Cristo la perseverancia y el sufrimiento y el desear agradarle y el luchar para que su nombre sea exaltado con nuestras vidas no es en vano. Habrá un día glorioso en el que el Cristo glorioso va a venir por segunda vez. Y con su venida va a traer cosas tan gloriosas. La recompensa de la perseverancia. Me encanta un texto de Richard Baxter, un libro que se llama El reposo eterno del creyente. Y en su libro, El reposo eterno de los santos, muestra un panorama de lo que va a ser. Habla de un cese de los medios de gracia. Habla de una perfecta libertad de todos los males. Habla del más alto grado de perfección personal en los santos, tanto del cuerpo como del alma, el disfrute más cercano de Dios, el bien principal y una acción dulce y constante de todos los poderes del cuerpo y del alma en este disfrute de Dios. Qué hermoso panorama nos presenta. ¿Moriste quemado? Tu cuerpo va a ser restablecido para que con un cuerpo perfeccionado y en gloria puedas adorarle eternamente. Te faltó un brazo, te van a dar un brazo. Moriste y tu cuerpo fue comido por los peces en el fondo del mar. Tu cuerpo va a ser completamente restablecido para que adores a ese Cristo glorioso. Ahí en el cielo apunta a Baxter que hay un cese de los medios de gracia. Ya no vas a tener que ayunar, no vas a tener que emplear de esos medios de gracia porque tu carne hoy te aflige y porque hay oposición en el mundo. No, ¿por qué? Porque ahí ya no va a ser necesario. El sol de justicia va a brillar plenamente delante de los suyos. Ya no va a haber pecado que procure retroceder. Ya no va a haber engaño del enemigo. Simplemente, como dice este texto que me encantó, una acción dulce y constante de todos los poderes del cuerpo y del alma en este disfrute de Dios. En síntesis, un perfeccionamiento pleno. Es con este panorama de satisfacción celestial que llegamos al tercer encabezado, la perseverancia recompensada. Hebreos 10, 37 al 39. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y me gusta mucho cómo lo dice la Reina Valera. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Este texto lo que hace es citar el texto profético de Habacuc 2 y lo adapta cristológicamente. Hace una aplicación cristológica acá el autor a los hebreos. Y este es el corazón, hermanos, el corazón de nuestra esperanza, que Cristo vendrá. Vino una vez encarnado, vivió, murió,
por nosotros, viviendo la vida que nosotros no hemos podido vivir, muriendo la muerte que sí nos correspondía, ascendió al cielo, está a la diestra de Dios, intercediendo por los suyos y volverá en gloria. No quizás, no tal vez, vendrá. Y no tardará. Y acá no se habla de una fecha. No se dice el 20 de agosto del 2000X o 3000, no sabemos. Porque para Dios es atemporal. El texto dice, vendrá pronto. Y es una seguridad profética. Dios no se ha olvidado. Su venida no se retrasa por el reloj humano. Hay un día y una hora en el cual Cristo vendrá por segunda vez. ¿Y saben cuándo es? Pronto. Y el creyente vive en espera de ese día, vive mirando ese día glorioso. Como dijo Pablo, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en Tito 2:13. Y el texto continúa con una afirmación y una advertencia. Mi justo vivirá por la fe. Mi justo vivirá por la fe. La vida del creyente es sostenida por Dios y el creyente cree. Hay un sostenimiento por fe, no por vista. El ánimo del creyente está dado por la fe, no por la vista. Pero luego dice, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Ahí no hay complacencia. Retroceder significa dar la espalda a Cristo, abandonar el camino de Cristo, abandonar la única puerta de esperanza que puede llevarte a la redención eterna. ¿Y cuál es el antónimo? La perdición eterna. Después de haber degustado el Evangelio, después de haber sido expuesto al Evangelio de Cristo, la única fuente de salvación, si se retrocede, ¿qué otra puerta más hay? ¿Qué otra salvación hay más? Solamente en Cristo hay salvación. Y aquello que no es de fe es pecado. Aquello que no es abrigado por Cristo. Cualquier obra buena que el hombre pueda ofrecer fuera de Cristo es como un trapo de inmundicia. No agrada al Señor. Pero en Cristo hay una seguridad eterna, ahora, en esta vida y en la próxima. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel, es fiel a sus promesas. ¿Y saben qué? Aún un poquito Él vendrá y no tardará. Ahora, no porque el creyente sea fuerte, porque ¿sabe que la fe nuestra no es perfecta? A veces flaquea, a veces se debilita. Pero aquel en quien se deposita la fe, ese es fiel para sostener hasta el final. Y el autor no termina con una advertencia, sino con una proclamación poderosa. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Acá se define, hermanos, la identidad del creyente verdadero. No retrocede a su antigua vida, no se vende por el aplauso del mundo, no abandona la cruz por comodidad y confort, sino que lucha, persevera contra todo viento y marea y contra todo pronóstico y contra su propia carne y sus propias inseguridades y absolutamente todo. Camina hasta el final, su alma está siendo preservada por Dios y él persevera porque es sostenido por esa gracia preciosa que nunca falla. La gracia de Dios le falló hasta ahora. Nunca. ¿Esperás con gozo la venida de Cristo? Esa es tu meta. Esa es la meta de tu fe.
¿Te has sentido tentado a retroceder? Escucha el llamado solemne. Dios no se complace en los que retroceden. Y ahora, hace un autoanálisis. Profundiza en vos mismo. Con ayuda del Señor, ¿cómo describís tu vida? ¿Sos de los que tienen fe para preservación del alma? Entonces seguí, resistí y no te detengas. No abandones el camino de Cristo. Y este pasaje ha sido expuesto, ha sido explicado. Y una pregunta clave y fundamental: ¿dónde vemos a Cristo en este pasaje? ¿Dónde vemos a nuestro glorioso Salvador en estas palabras, en este pasaje? ¿Quién es aquel justo que nunca retrocedió? La respuesta con toda claridad y con toda seguridad es Jesucristo, el justo. Él es el único que vivió perfectamente desde su encarnación hasta su exaltación. Él es el justo por excelencia de quien el profeta Habacuc hablaba y a quien el autor a los Hebreos tiene siempre en mente. Sabe que Cristo no retrocedió en Getsemaní cuando su alma se angustiaba hasta la muerte. Cristo no retrocedió ante el azote, la burla, la cruz, ni la copa amarga de la ira. Cristo no retrocedió cuando el cielo se oscureció y cargó el pecado de los suyos. Cristo no retrocedió cuando fue contado entre los transgresores y abandonado por todos. Él perseveró hasta el fin, obedeciendo en todo momento la voluntad del Padre, para que nosotros, que muchas veces hemos sido tentados a retroceder, no seamos consumidos, sino rescatados. Si no has creído en Cristo, amigo que nos visitas, estás en un problema, porque los que no abrazan a Cristo como su Salvador serán consumidos. En Cristo no tienen a un Salvador si no han creído en Él, sino que tienen a un juez que tiene la sentencia más fuerte de todas: muerte eterna. Y recordemos Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No hay rescate posible para aquel que no se arrepiente de sus pecados y cree en Él. Cree en que por la vida de Cristo y por la muerte de Cristo y por la resurrección de Cristo hay vida eterna y justicia. No hay rescate para el altivo de corazón que no cree que necesita un Salvador. Pero si hoy te arrepientes y crees, Dios te salva plenamente y para siempre. Arrepiéntete y cree.